el contenido, sino de lo que él estaba enamorado, me contagié, ¿no? Y bueno, por eso un poco me gustaría más que los títulos que tienen que ver con todos esos libros que están detrás de Daniel también, y seguro unos cuantos que no podemos ver. Me encantaría comenzar por, Daniel, por cómo elegiste, cómo llegó a tu vida la filosofía y para qué llegó a tu vida la filosofía. No, en realidad nunca pude, fue fortuito en este sentido, que me acuerdo que estudié un año de abogacía, pero haciendo una mirada retrospectiva, yo iba a la Acción Católica con mis compañeros del Colegio de Hermanos Maristas de Luján, Buenos Aires, porque yo soy nacido allí, y el sacerdote era un sacerdote ejemplar. Entonces no tenía modelo de laicos católicos. No es que no existieran, no los conocía yo. Entonces ser católico para mí era ser sacerdote. Entonces ingresé, después de un año de derecho, ingresé a La Plata al seminario. Y ahí no me imaginé nunca, pero nunca, que en una clase se me abría la cabeza ver cosas que yo jamás hubiera intuido que existían siquiera, ¿no? No, una cosa increíble. Así que ahí me enamoré absolutamente de esta búsqueda de la sabiduría y me domina hasta el día de hoy y me seguirá dominando hasta que me muera, porque uno siempre está estudiando, ya es un hábito, ¿no? La búsqueda de la verdad permanente. Así que eso fue, Darío, fue fortuito en ese sentido, porque yo iba a abrazar una vocación que después, obviamente, se me aclaró que no tenía y bueno, pero tuve esa oportunidad de estar en el Seminario de La Plata, que era una gente de primerísimo nivel. O sea, nuestros profesores eran todos doctores en filosofía, que estaban a veces 6 meses acá, 6 meses en Europa, bueno, gente de primerísimo nivel. Así que realmente esos años para mí fueron maravillosos en la formación, ¿no? Y todavía tengo compañeros de compañeros que también se dedican a la filosofía y demás, ¿no? Ex compañeros, porque era un clima se remarcaba la cuestión intelectual, sobre todo, ¿no? Entonces era muy, muy bueno. Así fue Darío. Qué Ese bueno. fue el ¿Y encuentro. cómo podrías, relacionando con, con este encuentro, digamos, más que con una búsqueda, te encontró a vos la filosofía de la mano de algunos referentes de época que se ve que, bueno, que también tenían esto de que estaban enamorados de lo que eligieron? Eh, ¿Cómo definirías vos la filosofía entre, no tanto en relación al texto, sino en tu misma experiencia de vida? Yo digo que la filosofía plantea por qué esa búsqueda, por qué eso, como dice Agustín, antes de buscar ya me había encontrado primero, porque la inteligencia humana, la entendía como facultad o potencia del alma, la inteligencia para mí es filosófica, universitaria. ¿En qué sentido lo digo? Que es ontológicamente la inteligencia, se formula una pregunta que es la pregunta, porque de cómo responda esa pregunta, veo todo de esa respuesta a la pregunta. Y la pregunta es aquella que se interroga acerca de la unidad de la multiplicidad. ¿Cuál es la unidad de lo múltiple? Ese es el gran problema de la inteligencia humana. Es decir, ¿cómo resuelvo ese problema? ¿La realidad es puramente una? ¿Es múltiple o es una múltiple? Porque imagínense si yo respondo que la realidad es puramente una, todo lo que es debe ser uno. Y si yo me dedicase a la política, sería totalitario. Lo que niego es lo que genera la diversidad. ¿Qué es lo que genera la diversidad? La libertad. Por lo tanto, sería un negador de la libertad. Diría todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Si yo sostuviese que la realidad es puramente múltiple y no una, y concibiese la política, la considera del modo libertario. O sea, hay una pura diversidad carente de unidad. Por eso la libertad es un absoluto. O sea, mengua la noción de unidad y se privilegia la diversidad. Y hay una tercera posición, que no tiene nada que ver con el general, que es sostener que la realidad es una y a la vez múltiple. En todo lo que es se da la unidad y la diversidad simultáneamente. Así en la pareja, en la política,
en la escuela. Imagínense un señor que piensa que la realidad es única nada más. ¿Cómo piensa la escuela? Como única, un solo pensar, un solo querer, un solo sentir, y hasta externamente van de uniforme, van todos vestidos de la misma manera, porque se niega. Por eso el gran problema, en síntesis, estoy diciendo, es una cuestión compleja que se presentó Tales y se mantiene de modo perenne, es cómo resuelvo el problema de lo uno y de lo múltiple. Como resuelva eso, desde ahí veo todo. Por eso yo entendía por qué el derecho no me satisfacía, porque quería tocar la última campana. Y la última campana era esta gran cuestión de la inteligencia. Y no es casual que la universidad naciera en pleno siglo XIII y fuera producto de una visión que sostiene que el ser no es ni múltiple, no es ni uno, sino que es uno múltiple. Por eso la unidiversidad, la unidad de lo diverso. Por eso hasta el nombre de Universitas refleja la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es la unidad de lo múltiple? Por lo tanto, y como el hombre no está en esta visión, que el ser es uno múltiple, sino yo diría es pura multiplicidad, le convendría mejor llamarse, en vez de universidades, llamarse diversidades o cosas por el estilo, no sé, un nombre acorde a esa visión de la totalidad. Por eso digo, el filósofo tiene vocación de todo y la inteligencia humana tiene vocación de ese todo, ¿no? Esa para mí es la gran pregunta de la inteligencia humana. Lo recuerdo como esa palabra a mí me quedó y nos golpeó en ese momento, que éramos estudiantes ingresantes de psicología. Nosotros estábamos en primer año cuando conocimos a Daniel. Y la Sí. palabra diversitario lo tomé, me lo apropié, me duró, todavía lo tengo, salió de tu boca y yo me golpeó, dije, en las universidades salen diversitarios, salen reduccionistas. Eh, no hay no hay un logos, y la mayoría cree que haciendo un buen programa hace universitas. Entonces, bueno, el gran problema fue que ese encuentro reflexivo contigo generó un rebelde. Ingresé a las universidades, tanto les cuento una anécdota, ¿no? Porque cuando Daniel me invita, que ya era una persona que ya estaba con el doctorado, ya había presentado su tesis, hacen el convivio filosófico en Villa María. Me invitan con otro amigo que tenemos en común, que es Sebastián Rena, y yo presento, le pido por favor la amabilidad, estando en primer año, si me podía hacer una invitación, y en ese momento el rector me dice, no, pero esto no tiene nada que ver con tu carrera, no podemos autorizar que vayas. Bueno, pues yo me fui igual al convivio. Me fui igual porque para mí sí me parecía que como la filosofía, y que esto lo hablábamos hoy con Ethel, cómo la filosofía no iba a estar en mi formación como psicólogo, ¿no? Bueno, y eso también es un tema, ¿no? Daniel, en estos últimos tiempos se ha arrancado la filosofía, no solamente de la escuela media, sino también que se ha arrancado la filosofía de carreras como psicología, como psicopedagogía. ¿Cómo ves vos eso en la actualidad? Es que para mí no es casual que eso suceda, no es casual, sobre todo en un mundo que tiene una visión más bien totalitaria, o sea que plantea, si bien plantea el tema de la diversidad cómo se resuelve, porque hay que vivir y para vivir hay que tener una unidad, se resuelve por la decisión, por la voluntad, si no hay una unidad objetiva en las cosas. Yo creo que hoy se clausura la filosofía porque se clausura un acto que es fundamental, un acto que es fundamental. Y el acto se llama pensar. Es el acto por antonomasia del hombre.
el pensar, lo que lo cualifica como tal. Fíjense ustedes, digo, a ver, los actos que nosotros realizamos, mediante los actos, agregamos ser a nuestro ser. No nacemos, nacemos hombres, pero no cantamos, no bailamos, no jugamos. Eso es algo que añadimos a nosotros. Y por eso esos actos, esos verbos se ponen en modo infinitivo, cantar, bailar, jugar, pensar. Y hay gente que quizás nunca ha corrido, y sin embargo no deja de ser hombre. Hay personas que quizás nunca han bailado y no dejan de ser hombres. Porque es algo que tengo que agregar a mi ser. Y la pregunta es, ¿yo agrego a mi ser ese acto que se llama pensar? ¿Y qué es pensar? El pensar es una disciplina enorme exige el pensar. ¿Qué es pensar? Miren, voy a citar para la gente ahora que sabe, voy a citar un infradotado que tenía por sobrenombre Platón, ¿no? Porque Plato significa anchura, pero en realidad se llamaba Aristócles, pero es un nombre infradotado. Bueno, la gente que sabe ahora todo esta nueva gente muy sapiente que tenemos en las universidades, lo han llevado al ostracismo. Pero Platón, que escribió en forma de diálogos, hay un diálogo que se lo dedica a un jovencito llamado, pero sería un adolescente, llamado Teeteto. Y Platón, en ese texto, cuyo interlocutor siempre en los diálogos es su maestro Sócrates, le pregunta Teeteto a Sócrates, dime maestro, ¿qué es eso de pensar? Porque yo quiero aprender a pensar. Y Sócrates le dice esto, es un diálogo que el alma realiza consigo misma, no con otro, consigo misma, que consiste en preguntar y en responder. Ustedes dirán, pero esto es una estupidez mayúscula, preguntar y responder. Si ustedes observan, ya para preguntar, el preguntar es complejo. Porque para preguntar hay que tener ya una cierta idea de lo preguntado. Si no, no se puede preguntar. Pongo un ejemplo. Supongamos la señorita eh, Silvana o no sé, Aldana, bueno, yo les preguntase, ¿ustedes harían esta pregunta? El concepto de autóctisi en Giovanni Gentile. Dirían, ¿pero qué es eso? ¿Quién es Giovanni Gentile? ¿El verdulero de la esquina de mi casa? ¿El panadero? ¿Quién es Giovanni? ¿Qué es autóctisi? No podría hacerse esa pregunta, posiblemente, porque para preguntarse algo hay que tener un conocimiento de lo preguntado. Y ustedes dirán, ¿y para qué pregunto? Para completar el conocimiento, lo que me falta del conocimiento del objeto. Para eso pregunto. Por eso el platonismo nos enseña que el conocer se da a mitad de camino, entre saber todo del objeto y no saber nada del objeto. Si supiese todo del objeto, no pregunto. Y si no sé nada del objeto, tampoco puedo preguntar. Por eso el que tiene más lecturas, más cultura en humanidades, más preguntas surgen. Y las preguntas surgen las respuestas. Por eso en una tesis en griego significa afirmación, ¿cuál es el gran problema de llegar a una... El problema es el punto de partida, la pregunta. Porque en la pregunta tengo prácticamente la tesis hecha. El gran problema es preguntar, y eso depende de la cultura del hombre que pregunta. Hombre en sentido universal, digo, ¿no? Como nivel racional. Pero hay otra dificultad, no solo en la pregunta, sino el acto de pensar. Tiene que ahora recorrer un sujeto que es la inteligencia humana. ¿Qué camino? De la pregunta a la respuesta. Porque la respuesta no la tiene en la mano, es una conclusión a la que llega, a través de tres actos fundamentales que hoy no se realizan. Primero es definir. La inteligencia define qué es poner fin, determinar, circunscribir algo. Acá en la universidad, yo recuerdo, hay una materia que se llama problemática universitaria, pero nadie sabe lo que es la universidad. Es fantástico. Yo digo, la cabeza cómo razona. Porque si son problemas inherentes a la universidad, tengo que saber lo que es una universidad. No son los problemas inherentes a una carnicería, a una peluquería o a una verdulería. Es un absurdo. Bueno, nadie define ni nadie pregunta siquiera, porque son mentes desagregadas, qué es eso de universidad. Y así el hombre que piensa siempre define
define el objeto. Y luego de definido, imagínese hombre. Si alguno dice hombre, es un ser, bueno, le trae una goma, un caramelo, un chocolate, esto es, entonces hombre, no. Y va circunscribiendo hasta llegar a un animal racional. Y ahí definió. Y ahora, ¿qué hace? Un segundo acto la inteligencia, que es el análisis. A ese todo lo descompone en partes para conocer mejor cada una de las partes. Y luego viene el tercer acto de la inteligencia, que es el acto del universitario, el acto del filósofo, que es la síntesis, es descubrir la unidad que vertebra la diversidad. Esa es la inteligencia propiamente sintética universitaria. Y ahí llegó la respuesta definitiva. Este acto, que se llama pensar, que me hace progresar. ¿Saben por qué? Porque el verdadero progreso es un progreso en la verdad de uno mismo y de las cosas. Y cuando yo llego a la respuesta que responde a la pregunta, por más simple que sea, es una verdad. Humilde, simple, pero verdad al fin, y me permite guiar en mi vida, guiar en mi existencia. Este acto de pensar que implica una disciplina y un maestro que haga de este método del pensar el ejercicio diario de cada clase y de cada trato con sus alumnos. Esto, lamentablemente, está completamente ausente. Yo fui decano 8 años y ¿sabe qué hacía ahí? Veía si estaba la universidad o no. La universidad estaba ausente. El rector le mostraba a la gente el edificio de la universidad. Y yo veía, no veía las universidades, no las veía en las almas de los que entrevistaba. Por ejemplo, venía una. Ustedes saben que ahora la gente está adoctrinada, como muchas en pocas épocas de la historia. Y todos repiten que todo conocimiento se construye, sostienen el constructivismo. Está bien, perfecto, aceptamos que alguien sostenga eso. Yo no pienso así, pero bueno, puede ser que haya que se piense así la mayoría. Pero yo los interrogaba en el escritorio del decanato. Discúlpeme, usted sostiene constructivismo, ¿no? Sí. ¿Usted sabe quiénes son los presupuestos que hay detrás de eso? ¿Usted conoce a Kant? Le decía, no, ¿quién es Kant? ¿Conoce a...? Digo, no, claro, no es un profesor universitario. Un profesor universitario es el que sabe los presupuestos de dónde habla, los presupuestos últimos de todo su pensamiento. Ese es un profesor auténticamente universitario, que piensa y puede hacer pensar. Porque usted puede pensar con Hegel, con Marx, con Tomás de Aquino, con Agustín, con Aristóteles, con quien sea, porque es gente que ha pensado en serio y sabe cómo se organiza un pensamiento, desde el punto de vista formal, aunque usted el punto de partida sea distinto a Hegel o distinto a Tomás de Aquino, distinto a quien sea. Bueno, a mi juicio, hoy lo que falta es este acto de pensar, porque el pensar genera lo que decía Platón, la posibilidad de ser diverso entre los iguales, que es la libertad. O sea, si no hay pensar, no se puede ejercer el libre albedrío. Y perdónenme, les voy a decir algo que se lo puedo decir a usted, porque estamos en el ámbito universitario. Si fuese a la radio, me dirían que soy fascista y me echarían, no me dejan más hablar. Yo digo que el gran cáncer de la sociedad es el pluralismo, porque el pluralismo de principio digo, ¿no? No la pluralidad, lo explico. Si me dejan, no son periodistas, ahora me dejan explicar esto. Sócrates, que era el más antidogmático de los filósofos, decía esto: ante una pregunta, solo una respuesta es la que responde, es la que acierta, solo una respuesta. Aunque sea humilde, pequeña, pero es la respuesta acertada que se llama verdad. ¿Qué sostiene el pluralismo de principio? Que ante una pregunta todas las respuestas valen lo mismo, porque ninguna respuesta responde a la pregunta. Es como si yo les dijera a ustedes, los voy a enseñar a tirar flechas al blanco, pero les aviso algo de antemano, nunca van a acertar al blanco. Dice usted, me dan las flechas y todo, dice usted es un enfermo, un morboso que quiere jugar con nosotros porque esto a mí no me interesa jugar a una cosa que me frustra, no nunca el objeto, abandono eso. Bueno, acá, si nunca puedo responder a la pregunta, ¿qué hago? Dejo de preguntar. Y si dejo de preguntar, no hay más pregunta ni respuesta. Y si no hay pregunta ni respuesta más, se esfumó el pensar. Y lejos de generar la diversidad, la pluralidad, engendra la estandarización, donde todos dicen lo mismo, piensan lo mismo, quieren lo mismo, sienten lo mismo. Es la uniformidad absoluta, porque lo que genera la diversidad es un pensar propio de cada individuo que genera realmente el acto libre.
Esto está ausente en las universidades, obliterado prácticamente. Bueno, yo le digo, perdóneme, pero yo soy muy escéptico. Para mí la universidad murió hace mucho tiempo, pero bueno, pero para mí es un cuento todo esto. Pero yo lo digo, a ver, lo digo en las clases mías en la universidad, cuando era decano, digo, perdóneme, pero esto es un cuento, porque la universidad es una, miren, se los explico brevemente, ¿por qué digo que está muerta? ¿Por qué este pensar? Mire, el mejor que explicó la universidad, el antecedente más remoto es la Academia de Platón. Uy, voy a citar otra vez el infradotado este de Platón. Perdónenme, discúlpenme que es incorrecto lo que hago. Y Platón allí, en otro diálogo que voy a citar que se llama Simposio o Banquete, dice Platón, narra que se reunían los griegos para festejar diversos acontecimientos religiosos y en una fiesta esa religiosa el simposiarca ponía la casa, ofrecía la comida y quedaban en una especie de sobremesa donde ofrecía el mejor vino y se discutía sobre un tema. El tema de discusión del simposio, del diálogo platónico, es eros. O sea, nosotros lo traducimos por deseo, ¿no es cierto? ¿Y cómo narra? Y todos los invitados a ese banquete debían hablar sobre el tema. Ninguno se podía escapar. Y todos esperaban que hablara Sócrates. Entonces, cuando Sócrates toma la palabra, dice, yo voy a hablar de Eros, no voy a decir nada nuevo, voy a decir lo que refiriera Diotima, una sacerdotisa de Mantinea, que se refirió a Eros a través de un mito. Y cuenta Diotima que poros, que significa vía hacia la plenitud, hacia lo perfecto, hacia lo infinito, como eh, cuando nació Afrodita, los dioses se juntaron para celebrar tal magno acontecimiento y apareció ese poros. Y junto a él apareció una diosa llamada Penía, que significa indigencia, pobreza, carencia. Resulta que Poros se embriagó, se fue al jardín de Zeus a descansar, detrás fue Penía y tuvieron una relación y tuvieron un hijo, que es Eros. Eros para Platón es el hombre es erótico, en el sentido que es un alma deseante. ¿Por qué? Porque tiene algo del Padre, porque sabe lo infinito, sabe de lo infinito, por eso nada nunca nos sacia. Conseguimos algo y después estamos superando eso, queremos otra cosa y así sucesivamente. A punto tal de que Jaca, el gran filósofo italiano, escribió una obra que se llama L'uomo questo squilibrato. El hombre este desequilibrado, ontológico, digamos. Es finito, pero aspira a lo infinito. Entonces tengo eso de Eros, eso de mi padre, sé de lo infinito, pero a su vez tengo algo de la madre, de Penía. Si bien sé que existe lo infinito, no poseo el conocimiento de lo infinito. Este desacople o desajuste entre saber de lo infinito y no poseer ese conocimiento, desata a mí el deseo, Eros, de poseerlo. Y ese deseo se traduce en dos actos. La búsqueda, que los latinos llamaron investigo, vestigo es huella, de la palabra investigación, la búsqueda de esa huella que es infinita, y voy descubriendo nuevos aspectos de esa huella a través de la investigación del estudio, y lo que voy obteniendo en esas búsquedas no me lo quedo, lo doy. De ahí viene el verbo do, latino, que significa ego do, yo doy. Do, ¿qué doy? Do scientia, docencia, doy la ciencia. Por eso una universidad es un dinamismo del espíritu, de hombres que, eróticos, deseosos de la verdad, la buscan y la comunican. Esa es la comunidad universitaria. Como eso no existe hoy, en nuestros días, por eso yo digo que la universidad está muerta, ustedes me entienden. Sí, universidades nominales, pero yo a una criadero de chancho le puedo poner el nombre de universidad, el nombre, pero eso no la hace universidad y sucesivamente. ¿No es cierto? Bueno, digo, aclaro esto porque va a decir, pero este tipo está chiflado. ¿Qué está diciendo que la universidad está muerta? La universidad murió ya con Napoleón, cuando Napoleón armó el modelo de École Polytechnique y sostuvo fábrica de profesionales y se olvidó de las universidades. Pues necesitaba burócratas para el Estado, necesitaba y creó fábrica de profesionales. Se olvidó de esa visión unitotalitaria del saber. El último gran intento fue von Humboldt en 1800, que trató de reconstruir, de reconquistar la idea universitas que había forjado el medioevo.
Ese para mí, Darío, es el gran problema hoy, porque para pensar se necesitan maestros del pensamiento y a veces es difícil encontrar los vivientes, por eso hay que ir a los textos, a los grandes textos de Occidente, los grandes maestros de Occidente. Pero digo por Occidente, pues estamos en la tradición occidental nosotros, ¿no? Sí, y lo relaciono también con una ausencia importante que es, ahí podemos comenzar a relacionar filosofía con educación, que es la ausencia de enamorados. O sea, no hay vocación, no hay enamorados, hay oficio, hay, yo suelo decir lamentablemente, que hay sindicalistas de la educación, pero no enamorados. Darío, una educación hoy, fíjense, acá en la universidad educan para la emancipación, nunca del mal que tienen en ellos, siempre están emancipándose de algo, pero nunca del mal que uno lleva dentro de sí mismo. Es una cosa muy, muy increíble, ¿no es cierto? Bueno, de emancipación, otra educación tecnológica, porque yo he escuchado, pero horrorizado, que los profesores dan herramientas a los alumnos, pero se usan esta terminología, herramientas. Lo he escuchado, no estoy inventando nada. Capaz que ustedes lo han escuchado también. Yo digo que una auténtica educación es una educación desde la experiencia. Y voy acá, me detengo un momento en el término. Miren, cuántas cosas pasan a diario en nuestras vidas. Pasan miles, y con internet, con esto, las noticias, miles y miles de cosas. ¿Cuánto nos pasa? O sea, que hay algo de eso que pasa que es capaz de marcarme, dejarme una huella, producirme una transformación. Por eso digo, una auténtica, un hombre de experiencia es aquel que es capaz de probar algo. Experiri en latín significa probar. ¿Y quién prueba? No el señor emancipado, porque él vive para la acción. El señor que es capaz de ser receptivo, de padecer, de vivir una pasión, ¿no es cierto? Pazo significa padecer, ser receptivo. ¿Y de qué tengo que ser receptivo? ¿Qué tengo que ser capaz de probar para no ser más el mismo? Sufrir verdaderamente una transformación, una auténtica paideia, una auténtica educación. Probar el pensar, porque cuando uno prueba eso, ya no puede ser más el mismo, porque las preguntas y las respuestas le hacen ver algo que uno no ha visto y uno obra de acuerdo a lo que ve. Por eso es la primacía de la inteligencia en esta concepción que yo tengo antropológica, ¿no es cierto? Bueno, hoy, lamentablemente, yo le digo a los alumnos, si ustedes quieren aprender, realmente educarse, deben, lo hago para provocar, soy provocador profesional, digamos. Le digo, deben comenzar obedeciendo. ¿Escucharon ustedes esto? Obedecer. Imagínense una universidad que habla de la emancipación, que son todos militantes. Usted le dice que debe comenzar por el obedecer. Están furiosos. Pero después, claro, le digo, muchachos, si no obedecen, no van a poder nunca aprender ni elevarse. Porque obediencia, ob audire significa oír, ser capaz de oír la palabra de otro que no es mi palabra. Y dice Gadamer, cuando uno reconoce la autoridad del otro, en este caso del maestro, del político, de los padres, ¿qué hace? ¿Anula su inteligencia? No. Su inteligencia reconoce que la perspectiva del maestro o la perspectiva de mis padres o las perspectivas de mis superiores es mayor que la mía. Tienen más conocimientos, tienen más sabiduría, pues no es solo teórica, sino práctica. Por lo tanto, si yo los oigo y acepto esa palabra, lejos de menoscabarme, me elevo. En cambio, ustedes si se emancipan y viven cerrados y no son capaces de oír, van a permanecer en la estupidez total que tienen, de 18 años. Yo sigo siendo estúpido y tengo 63, pero un poquito menos estúpido, un poquito menos de lo que era cuando tenía 18.
fíjense, después de tratar de oír a grandes maestros y demás. Pero si ustedes ya comienzan desde los 18 a cerrarse, a no tratar de oír, no obedecer, en el sentido que he aclarado, mal van a poderse cultivar, ser cada día mejores. Es imposible. Entonces, esa educación, la educación es una educación auténtica, es una educación desde la experiencia, ser capaz de probar el pensar. Pero para probar el pensar tengo que tener un ámbito donde el pensar sea el acto permanente. O sea, un maestro que entra al aula siempre se pregunta y se responde. Hoy la educación, ¿saben cómo es? Es al revés. Yo los invito un día, si vienen por acá, los invito a cazar patos. Nos metemos en la laguna y ¿saben lo que he hecho yo con unos que invité la otra vez? Nos metimos en la laguna, les di las escopetas, les enseñé cómo se usaban todas las armas y le dije en un momento, disparen. Y todos dispararon. No estaban contentos, pero uno lúcido me dijo, perdóneme, pero no veo ningún pato. ¿A qué le estamos disparando? Le digo, bueno, disparen por ahí, pasa alguno y le pegan. Bueno, la educación argentina es más o menos esta. Da respuestas y no se sabe qué preguntas, porque las preguntas nadie las conoce. Son catálogos de respuestas que no se saben la pregunta, cuando en realidad la naturaleza del pensar es comenzar por la pregunta. Entonces, cuando uno expone Platón, no debe empezar trazando esas líneas que hacen los profesores, que pobrecito Platón parece un idiota, son ellos los idiotas, o somos nosotros los idiotas, entre dos líneas. No, Platón tenía un problema. ¿Cómo había universales en nuestra alma, que son todos los conceptos? ¿De dónde vienen esos universales? Los constructivistas los diría que los construimos nosotros. Platón diría no, que existen como ideas en sí mismos, etcétera, etcétera. Bueno, en síntesis, primero es la pregunta y luego la respuesta. Si yo como profesor hago continuamente ese planteo, la pregunta y la respuesta, ¿qué genero en el alumno? Ese hábito virtuoso de preguntarse y responderse. Y él está pensando sin darse cuenta, pensando a través de Platón, de Aristóteles, digo en la filosofía, de Hegel o de quien sea, porque el profesor debe recrear las preguntas que llevaron las respuestas a esos, que condujeron a las respuestas que dieron esos pensadores. Pero las preguntas, para que el alumno se formule su propia respuesta, quizás distinta la del filósofo estudiado, pero está aprendiendo a pensar con alguien que piensa. Eso no existe. Son respuestas. Mire, basta ver los cosos, estos digestos y manuales de, no sé si ustedes conocen, abogados y todo eso, que son técnicos, ¿no es cierto? Repiten cosas que no saben, pobrecitos, a qué responden y nada, ¿no? Eso es la antiuniversidad, ¿no? La antiuniversidad. Así no. O, por ejemplo, plantean filosofía política y dice, me acuerdo, porque yo en las mesas de examen no puedo preguntar porque le ponen un 2 al alumno, pero el profesor le enseña así, no es un problema del alumno. Dice, bueno, San Agustín habló en la ciudad de Dios de dos, qué sé yo, por ejemplo, tipo Platón o el quien sea, el filósofo de la política. Y yo le digo, pero claro, pero ¿cómo vienen las dos ciudades? ¿Qué significa ciudad? ¿De dónde tomó la noción de ciudad? ¿Por qué la aplica a la ciudad celeste? ¿Qué está planteando Agustín? Bueno, no, 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 no. ¿Cuál es la finalidad de la obra? Bueno, todas cosas que lamentablemente no se puede preguntar porque no hay pensar. ¿No? El chiquito quiere la respuesta para que él esa respuesta es mágica y después gane plata, que yo elabore juicios en serie. Son fenicios lo que hay en la universidad hoy, digamos. Negociantes, no contemplantes espíritus, como yo digo, ¿no? Por eso digo que la universidad está muerta. Miren, es más, cuando alguien entra a la universidad, ¿sabe cuál es la pregunta que se hace? Cualquier materia que hace, ¿para qué me sirve esto? Eso ya habría que decirles extra omnes, fuera todos. Ninguno puede ser universitario. Porque pobrecitos, miren, es tan pobre el pensar que ni siquiera se preguntan, ¿por qué pregunto como pregunto? ¿Por qué pregunto, para qué me sirve esto? Porque si se preguntara eso, entendería que hay un señor Bacon que dijo, ya cuando yo conozco algo, no me interesa saber qué es, ni para qué es, ni de dónde viene, sino me interesa saber cómo funciona. Les pongo un ejemplo. Es un modo de mirar completamente distinto. Si yo veo una paloma volando, los clásicos, ¿qué dirían? ¿De dónde viene esta paloma?
¿Para qué vuela? Fin, el tema del fin. ¿Y qué forma tiene que la hace volar? A Bacon solo le interesa el mecanismo gracias al cual la paloma vuela. ¿Sabe por qué? Porque conociendo el mecanismo gracias al cual la paloma vuela, puede crear nuevos aparatos que vuelen. Es decir, un saber operatorio, un saber que me permita transformar la realidad. Por eso dice saber es poder. O sea, ahora me interesará un saber en tanto y en cuanto me da poder. Un saber que no me da poder no me interesa. En el binomio es determinante el poder, no el saber. Por eso es una visión, yo digo, fenicia, porque lo que interesa es manipular cosas, transformar cosas, pero no saber de dónde vienen, qué son ni para qué son. Y eso de dónde vienen, qué son y para qué son, se llama verdad. Y eso era la búsqueda de la universidad. Por eso la universidad ha muerto completamente, ese espíritu ha muerto. Encontramos fenicios en la universidad, ¿no? Yo digo, son fenicios. Le digo, muchachos, está lleno de fenicios acá. Y lamentablemente, esos fenicios han ocupado los cargos principales de las universidades y todo. Por eso ya el espíritu universitario está casi ahogado. O sea, se mantienen, por supuesto, en grupos, profesores, alumnos, pero en general está prácticamente terminado el espíritu auténticamente universitario. Esa es la visión que yo tengo. Yo les aclaro porque el juicio, los presupuestos de dónde hago el juicio, porque si no puede entenderse mal. Yo tengo un montón de ganas de seguir preguntando, pero quiero ceder también el lugar de la pregunta a otros. Así que no sé, Ethel, ¿vos querías preguntarle algo a Daniel? Sí, no sé si tanto por este lado tenía como una pregunta ya formada, a lo mejor ahora se está transformando un poco, pero me preguntaba un poco en las universidades, independientemente de la carrera, cuando se da filosofía, me da la sensación, y en esto ya se pone en juego mi opinión, de que quizás no hay tanta producción filosófica de interrogantes filosóficos, sino más bien reflexión sobre ciertos temas o recortes de la filosofía para conocer, no sé, las bases de algo o se enseña historia de la filosofía, pero quizás no hay tantos espacios para producir, para crear conceptos, para crear preguntas bien construidas con argumentos y quizás poder el universitario o el alumno en una escuela a lo mejor no ser un escuchador de filósofos, sino un filósofo en sí mismo, alguien que puede generar sus propias producciones auténticas y sus propios interrogantes. Así que me preguntaba por eso si es posible hoy en día generar espacios de producción filosófica o si no los hay, cuál sería la manera a lo mejor de retomar esto y de no quedarnos con historia de la filosofía. Bueno, yo creo que la historia de la filosofía se plantea como una... los que practican la historia de la filosofía parecen necrófilos, digamos, porque desentierran cadáveres, van a desenterrar cadáveres a Platón, a Aristóteles, a Parménides antes, a Hegel. No, no se procede así. O sea, el auténtico profesor de filosofía, ¿qué hace? Construye las preguntas fundamentales de la filosofía que están presentes en Platón, en Aristóteles, en Hegel, en Tomás de Aquino, en la actualidad y lo seguirán estando. La pregunta por la unidad de lo múltiple es una pregunta perenne del espíritu humano. Y las respuestas son diversas. La pregunta es permanente. La pregunta por quién se interroga acerca de la unidad de lo múltiple, que es la pregunta por el hombre, es una pregunta perenne. ¿Quién soy yo que se interroga acerca de las cosas? El acto a través del cual yo aprendo la realidad o no la aprendo, según qué respuesta dé, se llama conocimiento. Por lo tanto, hay un problema noxiológico fundamental. ¿Conozco la realidad o no conozco la realidad? Eh, Otra cuestión, la acción. Nosotros no solo tenemos un ser heredado, sino a través de acciones nos preguntamos qué es lo bueno para cada uno y es el ámbito de la ética. Pero también cuando nos juntamos, nos preguntamos qué es lo bueno para el todo, es el ámbito de la política. Bueno, esos grandes problemas, ¿cómo los respondemos? O sea, Platón lo respondió, Aristóteles también, yo, fulano de tal, que soy universitario hoy,
¿Cómo respondo a esa cuestión? Pero estos pensadores me ayudan en esa búsqueda. Y además puede suceder que yo coincida con alguna de sus respuestas. O sea, que mi respuesta coincida con esa respuesta. Y acá, a ver, ¿cómo era el nombre tuyo que preguntaste? Ethel, acá hay una gran cuestión. Cuando uno accede a la historia de la filosofía, está en juego la verdad. A ver, eh, el mundo actual son todos hegelianos. No saben que son hegelianos, pero pobrecitos son hegelianos. Viste que dicen enseguida, el gran problema este es un pensamiento conservador, este es un pensamiento progresista. ¿Qué supone sostener eso? Si vos vas a los últimos fundamentos, ¿qué supone? Que la única realidad es la historia. Eso es Hegel. El devenir histórico. ¿Y qué hay en el devenir histórico? Y hay un devenir, un cambio permanente. Y ese devenir siempre va hacia lo mejor. Esta es la tesis hegeliana. Hay una razón que gobierna la historia, siempre hacia lo mejor. Por eso mañana va a ser mejor que hoy. Siempre. Por eso yo le digo en la universidad, digo, no creen como yo. El objeto de creencia es otro, pero está lleno de creyentes acá. Creen que mañana va a ser mejor. Por eso viven la emancipación, ¿no ves? Luchan por eso. Porque la historia siempre va hacia lo mejor. Por lo tanto, hay que abrazar lo nuevo. Siempre hay que abrazar lo nuevo. Y otros que se oponen a esta tendencia, en lugar de cuestionar que el escenario único es la historia, abrazan lo viejo. Entonces unos viven en el siglo XII, otros en el XIII, otros en el IV, otros y los progresistas en el 24, en el 30, etc. Pero ¿qué pasa, Ethel, si algunos sostiene que más allá de lo que cambia de la historia, hay cosas que no cambian? Y eso en Occidente se llama aletheia, verdad, veritas llamaron los latinos, veritas. Y el hombre puede conocer algo de esa veritas, algo de eso permanente, y por lo tanto el conocimiento se tiene valor permanente. Entonces, en este sentido, mi dilema no es viejo nuevo, es verdad-error. Entonces voy a buscar un autor del siglo XII, una tesis, porque es verdadera, pero no es verdadera para el siglo XII, para siempre, porque ha aprendido algo, ha aprendido ese filósofo, un aspecto de la realidad, de una realidad que no cambia. Y hoy, si alguien dice una verdadero porque es verdadera, no porque se diga hoy, ni mañana. O sea, el dilema ético de un filósofo metafísico no es lo viejo y lo nuevo, conservador y progresista, sino es la verdad y el error. Ese es el gran problema del filósofo, porque el filósofo busca la verdad de las cosas, ¿no? Excepto que vos digas, Ethel, que lo único que existe es la historia y se entiende que tu dilema ético sea viejo o nuevo. Está perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. El problema, los zancochados se producen cuando uno no sabe los presupuestos de dónde habla. O sea, suponete, vos sos judía y crees en Dios y sostenés la tesis hegeliana de lo viejo y lo nuevo. No, para vos eso no, es una contradicción absoluta, porque Dios permanece siempre, si sos realmente judía creyente, permanece siempre. No es historia, está allende la historia, está más allá de la historia. Me hago más o menos entender, Ethel, digo, cómo presentar la filosofía. Por eso cuando uno va a buscar la filosofía, aprende a pensar, recrea los problemas del filósofo, las grandes preguntas, entiende a la luz de las preguntas sus respuestas, y uno mete al alumno en ese círculo virtuoso de pregunta y respuesta, que se llama pensar. Y uno hoy, en el siglo XXI, se da las propias respuestas a las grandes interrogantes de la inteligencia humana. Y de esta manera, entonces, conociendo el fundamento de las cosas, la verdad de las cosas detrás de lo que estamos repitiendo, digamos que solo así podríamos entonces crear y producir algo auténtico, fabricar conceptos, preguntas, solo conociendo el fundamento de las cosas. Preguntándose por los grandes problemas, o sea, Claro. los grandes hombres, pero Marx se preguntó por los grandes problemas. Me estoy hablando de Marx, que era un materialista dialéctico, o el problema del uno y lo múltiple. Es una constante en un hombre que piensa a fondo la realidad. No se puede obviar esa pregunta. El otro día
en una cátedra me dijo una alumna, pero eso no se puede pensar, profesor, porque si no, no podemos vivir. Digo, bueno, es otra cuestión, hacemos como el avestruz. Mete la cabeza para no ver la realidad, pero está bien, pero el que piensa, piensa a fondo, piensa en el último principio de todas las cosas. Y el gran problema es cómo se resuelve esta gran cuestión que planteó Tales. ¿Cómo es la relación entre lo uno y lo múltiple? Ese es el problema. ¿Cómo resuelvo eso? Resuelvo todo. Pongo un ejemplo. Si Marx fuera psicólogo, Marx considera que la unidad de todo lo que existe es la materia en movimiento, materia dialéctica. Por lo tanto, todo es materia dialéctica. Le hago una pregunta. ¿Diría Marx que en el hombre, que es una parte de ese todo, existiría una realidad llamada espíritu? Es decir, una realidad que no necesita de la materia para existir. ¿Se ha dicho que todo es materia? ¿Hablaría de un espíritu en el hombre? Jamás. Y si hablase de un espíritu en el hombre, usted le diría, perdóneme Marx, pero usted se va a tener que poner de acuerdo porque tiene un berenjenal en la cabeza. Hay una contradicción cuando en lógica hay dos proposiciones contradictorias, una es verdadera y la otra es necesariamente falsa. ¿Cuál es la verdadera? ¿Que todo es materia o que hay una parte de ese todo que es espíritu y por lo tanto no es todo materia? ¿Cuál es la verdad de esto, no? Bueno, mire, les voy a poner un ejemplo de psicología porque yo venía de La Plata, vine acá a Villa María y comencé un año a dar clase en un terciario porque no tenía universidad acá, nada. Y me acuerdo que acompañé en un colegio de religiosas, de religiosas, y acompañé a una profesora, también joven, como yo en ese momento, que Cuando daba viniste psicología. estabas dando clase ahí, cuando viniste a Corrientes. Estaba dando, claro, exacto. Bueno, y daba psicología general, no me acuerdo, introducción a la psicología, y daba con un tal Blecher, que el título, porque me compré el libro, porque yo no estaba en eso, pero tenía que saber de qué se trataba, Psicología de la Conducta, me acuerdo, lo tengo en la biblioteca, lo debo tener por algún lado, no me acuerdo porque hace mucho que, pero lo estudié. Y la unidad uno, bueno, la chica estaba más o menos la cabeza así medio caída porque estaba llena de medallas de la Virgen, comía con San José, celebraba con los obispos, qué sé yo, no sé, una cosa increíble. Bueno, total que comienza la chica a exponer, dice, bueno, voy a hablar del alma. Bueno, según Blecher, dice, el alma no se la debe confundir con una sustancia, sino es un conjunto de fenómenos psíquicos. Si habla en ese sentido, se puede admitir el término alma, pero jamás como una sustancia. Bueno. Se va la chica, le pone 10, estaba todo. Yo no podía decir nada, lógicamente, estaba ahí. Si eso lo enseñaba ella. Le digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sos católica? Porque te veo todo este cargamento de cosas infernal. Me dijo, pero ultra católica. Le digo, muy bien. O sea, ¿crees? Sí, sí, dice la fe, claro. Por ejemplo, ¿crees que el alma es inmortal? ¿Crees eso, no? Sí, por supuesto. Pero es una cosa curiosa, crees eso y pensás lo contrario. O sea, un hombre bifronte, de dos cabezas. Dice que el alma es inmortal la fe y su razón le dice que es mortal. Porque si el alma es el conjunto de fenómenos psíquicos, actos, cuando cesan esos actos, ¿qué queda del alma? Nada, como dice Blecher, que sí entiende Blecher. Porque Blecher no dice que es católico. Blecher es coherente absolutamente. Entonces dice que si se acepta como alma el conjunto de actos, no hay ningún problema. Pero ahora si se supone que hay una usía, una sustancia detrás, un sujeto que realiza esos actos, que es inmaterial, eso no se puede sostener. Por lo tanto, le digo, ¿en qué quedamos? ¿El alma es inmortal o es mortal? ¿Quién tiene la razón? ¿Tu razón o tu fe? Era el gran problema de los medievales. ¿Cómo hacer que una armonía entre lo que creo y lo que pienso? Un hombre de dos cabezas dice creer una cosa y piensa lo contrario. Es tremendo. Y en la universidad me pasó con una chica muy buena, hace pocos años. La,
la saludo, se me escapó, era la semana de Pascua, y le dije felices Pascuas. Y le dije, disculpa, pero una chica buenísima, que es materialista dialéctica, marxista es la chica, muy buena chica. Y le digo, mira, te pido disculpas, fue un lapsus. No, ¿por qué un lapsus? Me dice. Y claro, porque vos sos materialista dialéctica. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo celebro toda la liturgia, toda la vigilia pascual, todas las... ¿Cómo le digo? No, ya esto sí que es grave para mí, porque antes no era grave. Pero no, no, esto no te puedo aceptar como un profesor que profesa una doctrina. La doctrina son respuestas que se ha dado a preguntas a lo largo de toda su vida. ¿Cómo puede ser que sostenga un materialismo dialéctico, el punto de partida sea la materia dialéctica, y esté admitiendo un Dios no solo creador de la nada, sino redentor? Está celebrando eso, es una locura total, absoluta. Tener una bifronte completamente. Eso es inadmisible en un profesor universitario que debe tener una clara unidad de concepción. Profesa una doctrina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es materia común por el problema del pensar, porque uno con el pensar siempre está buscando la armonía que existe entre visión total y la visión parcial en economía, en política, en derecho, en educación, en todos los ámbitos. Ethel, bueno, creo que ya he dicho suficiente, pero si tenés alguna cosa más, me preguntás, digo, o si no te satisfizo alguna cosa que dije, no hay No, ningún está problema. perfecto, muchas gracias. Ustedes hablen con naturalidad, con libertad absoluta, porque yo no tengo ningún problema, porque la universidad es que hoy se quiere precisamente clausurar, pensar con cabeza propia, ¿no? Y llegar a determinadas respuestas a preguntas. Y cuando hay pensar, no hay uniformidad. Cuando en un lugar todos dicen lo mismo, yo digo, acá no hay pensamiento. Es muy simple. Cuando todos dicen lo mismo. Esteban, ¿vos querías preguntar algo? Porque te huelo como que querés preguntar algo. Bueno, un poco sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto poder Buenas tardes, hablar Esteban. contigo. Estaba pensando en un primer momento cuando te escuchaba hablar, ¿cómo concebías vos al proceso de construcción del conocimiento? Porque lamentablemente nosotros en la carrera de la licenciatura en psicología no tenemos una materia donde damos lógica, por ejemplo. Cosa que a mí particularmente me gustaría mucho. Después, bueno, cuando empezaste a hablar un poco más acerca de, bueno, este hombre bifronte, por ejemplo, de las dos cabezas, las contradicciones entre los enunciados. Creo que algunos indicios me diste de cuál podría ser la respuesta a la pregunta y me empecé a preguntar otras cosas, ya que hablaste de la contradicción, me preguntaba, ¿y las lógicas no clásicas? Pensaba, por ejemplo, en esto que decía de la contradicción, de, por ejemplo, la premisa de Aristóteles, ¿no es cierto? Esto de L no puede ser L y no L al mismo tiempo, el principio de la no contradicción. Y después también un poco habíamos trabajado con Ilse, con el profesor que está acá presente, el tema de las lógicas no clásicas, según las cuales se podría llegar a construir una verdad que incluya en sí misma una contradicción. No sé, Sí, estoy perfecto. pensando un poco también en voz alta. Son dos visiones metafísicas distintas. Sí, sí, seguí, sí, 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 entiendo perfectamente. No sé ni siquiera cuál es la pregunta, pero estaba No, ahí no, como pero te entiendo. Podemos ir desbrozando un poquito. Si querés, empiezo por lo último, por el constructivismo, bueno, donde sea. O sea, a ver, para todo el pensamiento clásico, digo el pensamiento clásico, clásico no significa antiguo, para mí clásico es lo vigente, siempre lo vigente, es el pensamiento greco medieval que se mantiene hasta nuestros días. eh, Digo la filosofía entendida en términos de metafísica, que así la entendieron los helenos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que los helenos sostuvieron que el primer acto del alma
el primer acto del alma es el de ver. Ver, ver. Eso en griego se utiliza el verbo theorein. Theorein significa ver. Y los latinos llamaron esa facultad de ver intellectus, que es una palabra compuesta por intus y legere. Legere es leer en el interior de algo. O sea, ¿por qué puedo leer en el interior de algo? Porque ese algo está escrito. No lo escribo yo primero, está escrito. O sea, mi lectura es segunda, porque alguien ha escrito primero. ¿Qué sostenía el pensamiento clásico? Una noción clave, que el ser, la physis, la naturaleza, era inteligible. ¿Qué quiere decir? Existía en un estado de manifestación, aletheia, se manifestaba. ¿Y qué manifestaba? Un orden intrínseco. En la physis, que eran seres que venían de algo, eran algo, tenían una forma y eran para algo. Pongo un ejemplo para que ustedes, Esteban, entiendan esto. Supongamos en el ámbito de los artefactos, si alguien crea un peine, hay un creador del peine, el peine tiene una forma que es dentada y la forma está proporcionada a la finalidad, ¿cuál es la de peinar? El concepto de física clásico decía, había un hacedor, un creador de las cosas, les daba formas diversas y porque había fines diversos. Y mi alma, ¿qué hacía? Podía ver ese orden intrínseco de las cosas. Ver. Por eso, dicen los clásicos, la inteligencia es mensurada, medida por la física, por la naturaleza. No mide nada la inteligencia en este aspecto. Y ese es el ámbito propiamente de la metafísica. Ahora, Esteban, ¿esto significa que nosotros no construimos nada? No, hay una esfera del conocimiento que es constructora. ¿Cuál es esa esfera del conocimiento? Que es el conocimiento práctico. Por ejemplo, el dominio del arte o el dominio de la técnica, ¿qué hace? Un señor concibe una idea en su mente y luego la plasma en una materia. O sea, la materia es ordenada, configurada a partir de la forma que uno concibió. Por eso en ese caso el intelecto humano es medida de las cosas. No es medido ahora, sino que él es medida. Claro que hay un ámbito de conocimiento práctico, pero hay un conocimiento teórico eminentemente, que es descubrir la verdad intrínseca de las cosas. A eso que los griegos llamaron physis. ¿Qué pasa, Esteban? A partir de Kant, estoy hablando de 1722-1804, vive Kant, o sea, un hijo del siglo de las luces, del iluminismo. Kant dice que el primer acto del espíritu no es ver, sino es hacer, construere. ¿Por qué? Porque no hay nada que yo pueda ver. ¿Saben cuál es la tesis de Kant? Solo uno puede conocer aquello que construyó. La physis, la naturaleza, ¿quién la conoce? Kant era religioso. La conoce Dios que la creó, porque él le puso los principios constitutivos de su existencia. En cambio, el hombre no la puede conocer porque no la fabricó. Por lo tanto, el primer acto del espíritu no es ver, sino es hacer, construere. O sea, el espíritu es pura espontaneidad en Kant. Entonces los objetos de conocimiento no son cosas, porque la realidad viene desestructurada, desorganizada. Yo le pongo a la realidad los fines y le pongo las formas a todos los objetos de conocimiento. Los conocimientos, dicen hoy, son constructos de la inteligencia. Esto viene de Kant, que habla mal de inteligencia porque ya la etimología se ha borrado completamente. Pero ahí se produce lo que Kant dice el giro copernicano. O sea, ahora el centro del pensar no es el objeto de conocimiento, la physis, la naturaleza, sino es el sujeto que construye los objetos de conocimiento. Y vos decís,
pero escúcheme, profesor, pero ¿cómo? Entonces cada uno construye los objetos de conocimiento de acuerdo a cuántos sujetos existan. No, Kant habla en sujeto trascendental. O sea, leyes que están presentes más allá de todos los sujetos empíricos. Están presentes en Esteban, están presentes en mí, y todos organizamos la realidad de acuerdo a esas leyes universales. Esto se mantuvo hasta que vinieron los maestros de la sospecha, Esteban. Son tres. Kant trató de fundar todo en la razón es la legisladora absoluta. ¿Ves que hasta construía los objetos de conocimiento? Y de modo universal. Pero vinieron los tres maestros de la sospecha. Uno amigo de ustedes, muy vinculado a ustedes, que nació ahí en Imperio Austrohúngaro. Exactamente. Otro nacido en Treveris, o mi nombre, primero, Carlos Marx. Y el otro, 1818. exacto. Y el otro, Friedrich, que se volvió loco. Ahora no sé si está bien dicho, capaz que no, capaz me confundo, perdónenme, porque no hay normalidad. Discúlpeme la palabra, digo, he tomado una palabra inadecuada. Hay palabras que son malas palabras, pero a mí se me ocurre decir esta mala palabra, lo de jerarquías, todas malas palabras. Cuando están las chicas, perdónenme, digo, ¿no? Pero bueno, pero tenemos Freud, Nietzsche y Marx. ¿Qué dicen estos autores? Esa razón universal legisladora es la razón de un burgués llamado Immanuel Kant, diría Marx, que le convenía a sus intereses de clase organizar la realidad de ese modo. Otros dirán la libido, dirán ustedes. Ahí le harán un análisis a Kant, qué sé yo. La libido de Kant lo llevaba a esas leyes universales, qué sé yo, no sé. Y otro en Nietzsche dirá la voluntad de poder. En definitiva, es lo que estamos, ¿eh? La razón se desfondó. La razón, pretendiendo negar el orden del ser, separándose del ser de la fisis y constituyéndose como absolutamente autónoma, autos nomos, autos significa sí mismo, nomos ley, se da a sí misma su ley, terminó desfondándose. ¿Por qué? Porque ahora depende, es instrumentalizada por un querer totalmente arbitrario. Es lo que vivimos en la llamada, que algunos llaman posmodernidad, o como ustedes quieren llamarla, pero es la mentalidad común del hombre de hoy. O sea, por eso es muy difícil argumentar. Yo creo que ya la argumentación ha desaparecido, ¿no? En las universidades no hay argumentación. Yo me acuerdo cuando era decano, vino una chica y me dijo, acá traigo 200 firmas para que haga tal cosa. Le dije, mirá querida, borrame las firmas, porque yo soy un universitario, no vivo de acuerdo a la lógica del apriete, vivo de acuerdo a la lógica de la verdad argumentativa. Si vos me argumentás sola y es verdad lo que decís, está sólidamente argumentado, yo lo voy a hacer aunque sea sola y esté la OTAN esperándome en la puerta, no me interesa. Pero si no es cierto lo que dicen, no argumentaron bien, no voy a avalar lo de los 200 firmas, de ninguna manera. Es simple, son dos lógicas completamente distintas. Entonces, Esteban, ese construere kantiano, que es producto de la espontaneidad del espíritu, donde domina la ratio, hoy termina siendo una espontaneidad dominada por el yo quiero. Te lo hago en síntesis. Si los clásicos decían ego cogito cogitatum, yo pienso algo que tiene su estructura y estoy en función de ese algo, a partir de Kant se pone el ego cogito, que es constructor, hacedor del mundo, fabrica los objetos de conocimiento, y hoy hay un ego bolo, un yo quiero que se tragó al ego cogito, lo hizo desaparecer. Digo, es una lectura filosófica, digo, por supuesto no tienen por qué estar de acuerdo. Pero otra cosa que decías vos, Esteban, muy interesante, que la lógica clásica piensa desde el principio de no contradicción. Y claro, sí. Y la lógica hegeliana no piensa el principio de no contradicción, efectivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque en el origen de las cosas, los clásicos piensan que hay un devenir de seres, de usías, de sustancias. A ver,
Te pongo un ejemplo, para que se entienda lo que estoy diciendo. Si yo fuera carpintero y viene Ethel a buscar una mesa, Esteban a buscar una silla y Maxi a buscar una biblioteca, y yo tengo 3 toneladas de madera de roble estacionada, y vienen al mes, y yo usé la misma madera de roble para hacer las 3 cosas, cada uno se va a llevar lo que encargó, no se va a confundir. ¿Por qué? Porque yo en ese caso, el carpintero, ya no solo es materia pura lo que tienen frente a ustedes. Yo le agregué una ideim. Ideim en griego significa forma. Una forma por mi mente. Y la configuré a la madera en función de esa forma. Porque la forma contenía una finalidad. Por lo tanto, la forma de la biblioteca no es la misma que de una mesa o de una silla. Porque los fines son distintos. De análogo modo, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el devenir, el movimiento, es propio de seres que tienen su propia sustancia, su propia idea, su propia forma. Entonces en la realidad hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Y ese idea que tienen esa forma es idéntica a sí misma, principio de identidad. Y no puede ser ella y otra cosa al mismo tiempo. El ser ella excluye la posibilidad de ser otra cosa. Esa es la lógica que supone una idea del ser. ¿Me hago entender, Esteban? Cuando yo conciba que no hay esencias, que todo se está haciendo y deshaciendo, todo es devenir, entonces uno pasa tranquilamente de ser blanco a ser negro y viceversa. Porque no se mantiene en el ser que posee, porque está deviniendo constantemente. Porque la esencia de la realidad es el movimiento mismo. ¿Me hago entender, Esteban? Por supuesto que va a haber dos lógicas. Y si la esencia de la realidad es el devenir, yo no puedo tomar conceptos que expresen realidades fijas, porque no hay nada fijo. Traicionaría la realidad. En cambio, para Aristóteles sí hay realidades fijas. Y para la concepción judío-cristiana también hay realidades fijas, que son las formas que Dios ha pensado de toda la eternidad que ha creado. Me hago entender, Esteban, para que veas cómo la lógica depende de la visión del problema del uno y lo múltiple. ¿Cómo lo he planteado? ¿Cómo he resuelto esa cuestión? Esteban, ¿me oís? Ah, se ve que no. Justo parece que la señal de él no está bien, justo. Pero estuvo hasta hace un ratito. Sí, estuvo, sí, estaba mirando, por eso yo, no Sí, sé, sí. pero que le quería preguntar si, a ver, si Ya va si a quería volver, hacer ya una vuelve. observación más. Recupera la señal y seguro vuelve. Yo les aclaro que doy respuesta de acuerdo a mi visión, digamos, de las cosas, ¿no? Lógicamente, como harían ustedes, pero trato de mostrarles otra visión. Por eso una visión hegeliana, donde todo está deviniendo, supone una lógica que está por encima del principio de no contradicción. Niega el principio de no contradicción. Si bien, a ver, en, 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 en Hegel hay dice Hegel, si bien el pensamiento se inicia por el principio de no contradicción, sin embargo, como todo está en movimiento, algo es ello mismo y simultáneamente no es. Por lo tanto, tengo que pensar dialécticamente la realidad. Así tengo que pensar según Hegel. Eh, o sea, para Hegel todo está deviniendo. Le voy a una pie de página, miren. La dialéctica no es creación de Hegel, ¿no? La dialéctica viene de Platón ya, ¿no es cierto? Habla de la dialéctica, ¿no es cierto? ¿Qué hacía Platón? Para Platón, ¿quién era dialéctico? Diálogo, de ahí viene la palabra, diálogo, que es una acción, ven, es un acto, una acción. Para Platón del alma,
que consiste en dividir y unificar. Así trabaja el alma. Divide y unifica, divide y unifica, divide y unifica, porque tiene el patrón de la unidad, porque viene del uno. El origen de todo, del alma es el uno. Entonces siempre vive dividiendo y unificando. Pero, dice Platón, el acto dialéctico es del alma, no del objeto de búsqueda, que son las ideas. Las ideas son realidades perfectas, terminadas, a los que no le falta nada. ¿Sabe lo que hace Hegel? Dice, no. Si yo pienso en un sujeto creador, creador totalmente, no puedo pensar en una realidad que esté terminada, porque si está terminada la tengo que reflejar. Teoría. Por eso no quiere saber nada con la teoría. ¿Qué hace Hegel? Todo es dialéctico. O sea, todo se está haciendo y rehaciendo infinitamente. Y en ese mundo donde todo se hace y se rehace, yo puedo ser creador in stricto sensu. Un creador auténtico. Nada que ver con la dialéctica, como la pensaba Platón. Porque Platón pensaba que hay un ámbito de la realidad, de ahí esencias permanentes, ¿no? Más allá del movimiento. Es el gran problema de la filosofía de ser y devenir. De ser y devenir, ¿no? Es el gran problema de la inteligencia humana. Pero como resuelva eso, voy a hablar de una lógica tal o de una lógica cual. Claro, lógicamente. En lo que estamos viendo también de las psicologías que involucran psicoterapias, se habla más en plural, no se habla en singular en el ámbito porque tienen distintos ambientes. En lo que es la terapia cognitivo-conductual, está muy relacionado a los estoicos, ¿no? Parten de un principio del estoicismo, sobre todo lo que es considerado segunda generación, que es más la generación de propiamente la cognitiva, las terapias cognitivas, ¿sí? ¿Cómo ves la relación con el estoicismo? ¿Aporta, se aleja? Porque, digamos, le da un pie como a la teoría, a la terapia cognitiva, por ejemplo, le da la filosofía de la cual parte es la filosofía estoica. Marco Aurelio, Séneca, Epícteto, son los que marcan un poco el punto de partida filosófico de la terapia cognitiva. A mí me falta un término para establecer una relación que es la terapia cognitiva, que soy ignorante absoluto. Ese es el problema. Un término, digo, para establecer la relación. Claro. Digo, en eso estoy mal, digo, porque toda la filosofía estoica, toda esa filosofía helenista, primero admite un orden universal, una ley Sí. universal, la física, el concepto de física, de naturaleza, y no solo eso, sino que el hombre, para ser feliz, debe seguir esa ley de la naturaleza, esa ley objetiva, nada más distinto que Kant o que el pensamiento actual. Pero estos estoicos y epicúreos, toda la filosofía helenista, remarcan algo que hoy está totalmente olvidado. Miren, ustedes son psicólogos, o algunos ya en vías de serlo, y si uno se pregunta, ¿qué es lo más presente a mí mismo? Lo que llevo siempre delante mío. El problema de la filosofía helenista, de los estoicos y demás, praentia, presente, prae es una preposición latina de ablativo, significa delante de. ¿Qué llevo delante mío siempre, sino mi propio yo? Y sin embargo, no hay tiempo para el cuidado del propio yo. Y los helenistas plantearon esta idea de epimeleia, que es el cuidado del propio yo, es decir, de aquello que tengo siempre delante mío. ¿Y cómo lo debo cuidar al propio yo? Cuidarlo, ejercitar aquello que configura mi propio yo, mi inteligencia, aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a comportarme en la vida, aprender a incorporar los principios, las virtudes morales. Por eso, en este pensamiento estoico, el sujeto no es un sujeto desvinculado, es un sujeto vinculado
a un orden objetivo del ser, ¿no? Por ejemplo, el concepto de ley está en una de las fundamentaciones del derecho natural, o sea, una ley objetiva que gobierna, y el hombre debe ser gobernado por esa ley de la física de la naturaleza. Por eso no sé, Darío, porque no conozco la teoría cognitiva, discúlpenme, soy un ignorante absoluto, pero no puedo establecer la relación. Lo único que puedo sí decir es que el pensamiento estoico está en el helenismo, es la pregunta, la gran problema, la epimeleia, cómo cuidarse uno a sí mismo. El tema del cuidado supone el conocimiento de la fisis, de esa ley universal a la cual debo ajustarme. Por eso es un sujeto vinculado con un orden que yo no he creado. Y esto está en la línea de Aristóteles, de Platón y demás, muy distinto a la posición del giro copernicano de Kant para adelante, ¿no es cierto? Muy No, distinto a no, eso. sí, desde ahí, fíjate vos que es lo interesante y también el planteo de los ejercicios espirituales, que yo le decía que no es una idea de San Ignacio de Loyola, que ya estaba presente en los estoicos justamente. Uy, ahora Exacto. se me... Ahí está. Bueno, le aconsejo a ustedes que están en psicología, Pierre Hadot. Pierre Hadot es un gran filósofo francés que ha escrito muchísimas obras. Es H-A-D-O-T. Sí, sí, sí. Yo ¿Lo debe conocer? se los paso como Ah, material. perfecto. Bueno. Es muy interesante porque él se ha dedicado a eso. Lo mismo que una filósofa, él falleció, pero hay una filósofa actual que se dedica a eso, que se llama Marta Nussbaum. Ah, no, Marta no la conozco. Nussbaum. Ahí me Y mataste. tiene, miren, tiene, entre otras obras, miren este título. ¿Lo ven? El Eh, título, ¿no? La terapia Tu del cámara no deseo. está, no sé, yo no veo tu cámara. No, Ah, es perdón, así. ahí no se Ahí ve. está. Ahora sí. Ah, mirá. La terapia del deseo. Se dedica analizando los filósofos del helenismo. Y acá, en este libro bastante voluminoso, dice Teoría y práctica de la ética helenística. Y habla de la terapia del deseo, cosa que ustedes Mirá vos, van no, a no conozco. encontrar. Qué buen material. Se llama Nussbaum, es doble S y B larga, Baum, Nussbaum. Vive actualmente, es una mujer contemporánea, y yo estoy dirigiendo una tesis de doctorado de un profesor que está en el sur, que la va a presentar en Bahía Blanca, justo sobre esta autora. Está haciendo un trabajo muy interesante, porque ella habla para el sujeto, las repúblicas necesitan un tipo de sujeto, que no es solo el sujeto intelectivo, sino también las emociones, qué emociones se trabajan, sentimientos y demás. Bueno, este profesor está trabajando eso. O sea, ¿qué condiciones antropológicas debe tener una república para funcionar como tal? Eso, y lo hace el planteo desde estos autores helenistas. Esta obra es muy interesante y así tiene muchísimas obras. Van a conseguirlas incluso en internet. Sí, Yo sí, tengo la algunas, vamos a, después la te vamos mando a ahí buscar. cualquier cosa, si no tenés, yo te puedo mandar, porque debo tener ahí varias. Buenísimo, sí, sí, sí. Bueno, una cosa que hemos recuperado en esto de también de la pregunta, hoy cuando estábamos conversando, qué cosa que nadie se pone a pensar, decíamos, de la palabra pedagogía o psicopedagogía, que en realidad, cuando uno va a la etimología de la palabra, involucra más bien relacionado a la niñez. Y entonces uno dice, ¿cómo puede haber psicopedagogía o pedagogía para adultos? ¿No sería un retroceso? ¿No sería algo? ¿Cómo nadie piensa en una palabra para llevar adelante esta disciplina o esta práctica que involucra al adolescente, al joven, al adulto? Porque la palabra misma, decíamos, destituye el lugar de otras generaciones o las otras generaciones tendrán que ser niños para recibir la psicopedagogía. Es que no hay pregunta, no hay pensar. Ustedes imagínense que cómo se llaman nuestras escuelas. Escuelas. Escolé en griego significa ocio. Es lo que menos hay. Tal cual, Lo que sí, menos sí. hay.
Porque la gente que sabe, los pedagogos, toda esta ciencia de educación, gente muy ilustrada, nos han enseñado que el hombre debe insertarse en áreas de producción. Esa es la finalidad de la educación. Insertarse en áreas de producción. Porque es algo muy sencillo, como el capitalismo necesita la lógica de la producción y el consumo, porque si no hay producción no hay consumo, y si no hay gente que consume, ¿qué vamos a hacer con la producción? Por lo tanto, deben sacar estudiantes ordenados a eso. Miren, en la educación es un problema muy serio, el que pasa, ustedes saben, está manejada por la ciencia de la educación, ¿no es cierto? La educación en Argentina es una catástrofe, gente que no sabe leer. Basta ver, los alumnos míos no saben leer, pero no interpretar, porque la gente interpretar es muy complejo. Leer, estoy diciendo, leer. Se los explico de dónde vinieron. En el año 1970 se impusieron la ciencia de la educación, en París. De ahí viene de Francia viene. ¿Y sabe lo que dijeron? El ideal de la ciencia de la educación, la episteme, el ideal epistémico, es el ideal positivista. Conocer algo no es decir qué es ni para qué es, sino cómo funciona. Eso es conocer algo. O sea, el explicar galileano. Cuando yo puedo decir cómo funciona algo, ahí lo entendí. Contrariamente a los románticos le decían, pero escúcheme, ¿cómo va a saber uno cómo conocer una cosa sabiendo cómo funciona? Tiene que saber para qué funciona. El tema del fin. Bueno, eso está ausente. Esa visión positivista se posesionó de la educación. Entonces, ¿qué hace la ciencia de la educación? Describen aquello llamado ciencias de educación. Hay una escuela, un maestro, un preceptor, qué sé yo. Todo lo que necesite para que una escuela funcione y que funcione. Sin jamás preguntarse para qué funcionan y cuáles son los fines de funcionamiento. Porque ellos dicen, el fin se lo pone la sociedad. Al fin, se lo pone la sociedad. O sea, trabajan para la sociedad. Hasta que vino un hombre barbado, cara redonda, cara más redonda, que vivía acá en el norte, por el norte de Córdoba. En el norte ustedes también, pero noreste, ahí en Sao Paulo, que se llamaba Pablo también, pero era de apellido Freire, que aplicó la teoría de Horkheimer y Adorno, la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, diciendo que si trabajamos para la sociedad, ¿quién es la sociedad? La sociedad está manejada por un grupo hegemónico, que la hace ir para donde los intereses de ese grupo hegemónico. Por lo tanto, estaríamos trabajando para un grupo hegemónico si trabajamos por la sociedad. La Por lo educación tanto, ahora se bancarizada. elaboró una pedagogía crítica, dijo Pablo Freire. ¿Qué quiere decir una pedagogía crítica? Que es una pedagogía que no termina la pedagogía, sino que es cambio político. Porque hay que cambiar la sociedad como está estructurada y darle otra hegemonía. La pregunta mía es esta. Si toda sociedad tiene diversas hegemonías, ¿cuál es el criterio para decir cuándo una es buena y cuándo otra es mala? Porque si no salimos a la hegemonía, ¿cuál es el criterio para determinar cuándo sería una hegemonía buena en el futuro que debiéramos cambiarla? No sé, una pregunta que para mí no tiene respuesta, pero no importa, es lo que está. Entonces ahora hablan de la pedagogía crítica, hay que emanciparse, pero el problema es, no sabemos bien el objeto, ¿emanciparnos de qué? ¿De qué cosa hay que emanciparse? ¿No? ¿De qué cosas? Habría que explicitarlo. Bueno, no hay claridad en los objetos. Pero de todas maneras se elabora una pedagogía crítica. El problema acá, ¿saben cuál es? El problema es gravísimo. Porque en la agenda educativa nunca están los intereses del hombre. ¿Por qué los clásicos plantearon una filosofía de la educación? Porque decían, señores, la educación, los fines de educación debe responder a las exigencias de la naturaleza humana, no de la sociedad política. Porque si la sociedad política estamos en la Venezuela de Chávez, entonces sacamos un hombre para la revolución. Si estamos en el capitalismo, sacamos para producir y consumir. Pero ¿dónde quedan los deseos más profundos del alma humana? Como esto de buscar la verdad, el bien, la belleza, queda totalmente ausente. Hoy a mí lo que me llama muchísimo la atención es que no se haga una crítica, nada, porque esta ciencia de educación hace menos 30, 40 años, 50 años. Y es una catástrofe, es una catástrofe. Ustedes no sé, pero yo me quiero ir de la docencia, me queda poquito, gracias a Dios,
me quiero ir porque es una catástrofe. He tomado un examen de filosofía en derecho, 40, 38 plazos. Y uno se sacó y dos cuatro. Yo no sé, usted capaz que en Corrientes pasa otra cosa, pero acá es una catástrofe, créanme que es un desastre. La gente no sabe hablar, pero yo no estoy hablando solo de alumnos, de profesores, de que usted dice, pero ¿cómo están en esto? Dios mío. Bueno, pero es lo que hay. No, pero no quiero hablar más porque los escucho a ustedes. Se ve que se quedó sin conexión Esteban, así que, bueno, ¿alguna pregunta más? Maxi, vos querés, porque también tenemos esto de mucha tecnología, mucha revolución, pero tenemos problemas de internet. Realmente, como O decía, sea, queremos estar en el primer mundo, pero siempre estamos atándola con Hola. alambre. Hola, ¿se me escucha? sí, Maxi, sí, buenas tardes, Maxi. Hola. Sí, sí, Maxi, escuchamos, ¿eh? Sí, se Ah, escucha, Maxi. bien, bien. No, justamente ante este último planteo que hacía y que le genera ganas de retirarse de la docencia, yo me preguntaba, porque es una cuestión recurrente para el conjunto de los docentes ante esta situación, ¿qué hacemos? Es decir, esperamos a que cambie el modelo de sociedad, que no resolvería nada según lo que se planteó recién también, es decir, estaríamos trabajando para otro grupo dominante, eh, o pensamos en transformar o volver a darle un nuevo rol a la escuela que tenga que ver justamente con esto que planteaba hoy. Es decir, para pensar hay que hacer un camino. Y ese camino yo pienso muchas veces debiera darlo en una primera instancia a la escuela. Es decir, este camino de decir, bueno, tengo elementos para poder preguntarme posteriormente. Es decir, porque algo tengo que conocer para poder preguntarme sobre algo. Eh, y entonces decía, bueno, podemos pensar en un rol de la escuela que nos dé esos primeros elementos como para pensar o como para preguntarnos en algo o como para preguntarnos por algo y posteriormente en una formación de nivel superior, universitaria o terciaria, eh, encarar justamente otro pensamiento, digamos, que apunte a este camino de hacer un análisis y una síntesis y poder formular respuestas. Yo creo que es lo que debiera hacerse. El cómo lo sabemos. Ahora el problema es que no tenemos la decisión, el poder de hacerlo, digamos, porque está en manos de otra gente eso, ¿no? Que va exactamente para otro lugar, ¿no? Para otro lado. Eh, Maxi, yo añado algo más de este diagnóstico que decía, yo por qué me quedé asustado con los últimos exámenes y todo esto, pero realmente asustado, muy preocupado, porque son mentes desagregadas, no hay logos, no hay discurso. Esa gente está desagregada completamente. Y te digo, Maxi, esto, mi hija mayor, eh, que da clase de teoría política en una universidad de élite de Argentina. O sea, estoy diciendo que todos los alumnos son hijos de gente culturalmente muy elevada en la sociedad política, tienen los mismos problemas, exactamente los mismos problemas. Quizás un poquito menor grado, pero los mismos problemas. Ustedes alguna vez, hipotetiza esto, no es que estudió nada porque no se dedica a eso, hipotetiza que ella dice que es por la influencia negativa que ha tenido todo esto de Internet, WhatsApp, todos estos medios que tenemos a la mano, que ha fragmentado el pensamiento lógico.
¿no? El logos, el discurso. Pero es una hipótesis que baraja nada más, una cosa que se le ocurre, no es que probó nada, ni estudió nada. Es una posible explicación, dice ella, porque no se puede entender mentes desagregadas, totalmente sin logos, sin logos. Son cabezas fragmentadas. ¿Cómo se hace para reconstruir eso? Y es muy difícil, Maxi. No sabría cómo hacerlo. O sea, sí, lo que tengo que hacer, pero cómo hacerlo en estas circunstancias políticas que vive la Argentina, no sabría cómo hacerlo. Porque veo mentes desagregadas en la gente que se llama dirigentes. Ahí veo mentes desagregadas. Entonces es muy preocupante, ¿no? El caso. Yo nunca he visto te digo, quizás estoy viviendo una experiencia muy especial. Nunca he visto en mi vida, he vivido en mi vida el momento que estoy viviendo ahora, a nivel cultural, de lo que estoy viendo, digamos, ¿no? Es una cosa muy seria. Me ha desorientado completamente. O sea, sé lo que habría que hacer, pero cómo hacerlo con la gente que tenemos, no sabría cómo hacerlo, ¿no? No sé cómo se puede hacer. ¿Cómo cambiar esas cabezas? No sé cómo se puede, porque está Eh, probado, Maxi, que si vos tenés un gran colegio humanista donde enseñan a pensar y todo, los alumnos son pánceres, pero son realmente ciudadanos integrados y todo, pero no quieren esa educación. no, totalmente. Además, Gustan. algo que compartíamos por ahí, Daniel, el hecho de, en el nivel inicial, primero, sacar algo fundamental y despreocuparse y sacarlo de esa etapa que es el jugar y el jugando. Y comenzar a ponerle juegos estereotipados a temprana edad. Yo creo que el primer lugar a trabajar desde hace muchos años, yo veo esto que vos decís, lo veo en las orientaciones vocacionales, el descenso paulatino y significativo del razonamiento verbal y del razonamiento abstracto. Contundente, cosa que cada vez da la pauta de por qué la brecha es más larga de acceso a la vida universitaria, digamos, en la experiencia, porque justamente cuestiones obvias no pasan. Tenemos alumnos de los últimos años que no saben leer, de las carreras, no importa Sí, las sí, carreras, sí, sí, de las sí. carreras. Entonces, pero Alumnos. yo creo que el efecto es la anorexia de aprendizaje básica que se da en haber descuidado lo más propiamente humano, que es el carácter que tiene el jugar, y comenzar a generar un juego prejugado que no han jugado, no han participado. Entonces, ¿cómo cuando vos ingresás a la otra etapa, si vos aprendiste el valor del jugando, tenés un montón de ventajas para comenzar a hacer desde el jugando al uso del pensar? Totalmente. Sí. Entonces ya de raíz tenemos un problema que esta gente de la ciencia de la educación, como bien decís vos, son técnicos que han tecnificado lo que no tenían que tecnificar. Exactamente. Exactamente. Muy Y bueno eso ese. produce un efecto de anorexia afectiva, de anorexia de pensamiento, de anorexia en lo relacional. Pero eso comienza en los primeros años de vida, donde para más legalmente tienen incidencia para comenzar antes a sacarlos de las familias y comenzar a adiestrarlos en el ser idiotas útiles. Tal Perdón que cual. quizás sea muy... No, pero el diagnóstico coincido totalmente. Muy clara la posición. No se puede dar ese pasaje, claro, si se ha obliterado el juego tan importante y demás, lo afectivo y cantidad de cosas humanas, como decía. No, el pensar no se puede. Supone toda esa base, digamos, el pensar, no se hace de la nada. Para mí el caso es muy serio y esa falta de efectividad y demás.
Ustedes saben que yo camino por los techos, por las paredes, no sé, camino antes, porque si no los cuelgo de un mástil, no sé, me sacan lo peor de mí. Porque supónganse que mocosos que no saludan, no respetan a los compañeros, no tienen sentido de la justicia. Por ejemplo, me escribían, después de 8 meses, me escribe uno un mail. Escúchame, a mí los pelos se me ponían de punta, ¿no? Escúchame, yo quiero, ahora se me ocurrió 8 meses de la materia, y el primer día de clase le digo, el programa es lo primero, por favor, que se compre, no me vengan con el programa. ¿Me podés pasar el programa y toda la bibliografía necesito para ponerme esto? Por supuesto no respondo, porque si no lo cuelgo directamente. Lo cuelgo, no le respondo directamente. No puedo entender esa gente que, a ver, ¿saben por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a reconocer al prójimo, al semejante, respetar a los mayores, cosas básicas. Mi mamá, acá mi esposa también a las chicas las pellizcaba, saludá cuando iba a algún lugar para que salude a la gente y todo. Por favor, es una especie de ensimismamiento, ¿no? Una cosa terrible. Es muy serio para mí lo que estamos pasando. Muy serio, pero por supuesto que no se va a perder porque siempre hay hombre de naturaleza humana que pugna para nuevamente establecer el equilibrio y vamos a salir de esto, no es una visión apocalíptica, pero digo, lo que hoy vive uno es esto en este momento. Por eso yo ya no tengo incentivos se los digo en serio, no puedo porque es como, no sé, harán en el desierto, no sé, es algo muy, muy serio. Porque uno para dar clase universitaria tiene que tener supuestos el alumno. Si un chico no sabe leer, ¿qué va? Hablamos de la filosofía, de la metafísica de Platón. Por favor, Dios me libre. Estamos totalmente en Bueno, otra cosa. una cosa, Daniel, que compartíamos con Max y con Ethel, por ahí cuando un alumno del último año de la carrera me dice, primero que por ahí, del material, ¿qué quiere usted que yo lea? Bueno, claro. ¿O qué quiere usted? El fenicio, apareció el fenicio. Claro, Claro. o sea, no hay algo acotado, de qué página a qué página hay que leer? O sea, ¿y qué, en realidad, qué le interesa a usted? No, pero y ahí, bueno, como a vos te pasa, este el que me conoce también, me saca, porque no es Bueno, lo que yo quiero. Porque bueno, si estás en el último año, tenés que poder decirme vos qué es lo que encontrás, porque en una educación en la cual vos no seas partícipe, es una repetición. absolutamente. Pero y cuando vos le querés hacer partícipe, lo querés hacer participar en la búsqueda del conocimiento. No le estás diciendo qué es lo que tiene que conocer. Le estás diciendo, hay algo por conocer que no te lo tengo que decir yo. Necesitamos, te acompaño, busquemos juntos. No. Este profesor en realidad no sabe, no sé qué quiere, es medio loco. Exacto. Totalmente. No, la culpa la tiene uno. Y yo el otro día cuando se bocharon todos, ya sé muchacho, la culpa la tengo yo, no se hagan ningún problema. Porque yo no explico las cosas puntuales que quieren. O sea, Platón dice tal cosa, y yo no explico así como un profesor, no voy a, eso es un manual, yo no explico con manuales. Entonces quieren, un día yo hice a propósito, me fui pero lo hice a la Universidad Nacional, me fui con un libro y le dije, tomé cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, de la página 64 a la 70. Y digo, tienen que leer este texto, de la 64 a la 70. Alguno me dijo, pero escúcheme, profesor, si no leemos la introducción de este libro, nadie, absolutamente nada. Y cada tanto saco de mi portafolio un libro y hago así, miren muchachos, esto ven que es un libro, es un libro. Esto lo escribe alguien, le digo, fíjese, tiene una introducción, capítulos, la introducción se escribe al final, es lo último que el autor escribe, pero está compuesto así, porque no he visto un libro nunca. No veo libros, pero lo digo en serio, ¿eh? En la Universidad Nacional esto, ¿eh? No veo gente con libros, es una cosa para mí muy rara, muy extraña. Pero a mí lo que me llama la atención es un fenómeno raro,
es que, no sé, cuando uno era joven estaba deseoso por saber cómo es ahora, y cuando era joven estaba enloquecido por saber. Pero a la gente no le interesa, a estos chicos no les interesa aprender. Eso me llama la atención. No les interesa aprender. Me llama mucho la atención eso. Me golpea fuertemente eso, que no les interesa aprender. Es raro. Pero no, pero de todas maneras, miren, con toda esta dificultad y todo, tenemos que seguir adelante, luchando y tratando yo ahora me dedico como siempre a escribir y demás, pero bueno, pero ya me quedan 2 años nada más para jubilarme, pero habrá que seguir, Max, y todo pensando cómo se puede hacer para ir revirtiendo, mejorando un poco esta situación educativa en Argentina, porque Argentina vivió momentos de muy buen nivel educativo. Yo me acuerdo, yo iba en Luján, iba a la escuela pública, a la escuela normal, a la cual yo después criticaba porque era enciclopedista. Y yo le digo, vuelvan que las perdono a todos, los perdono a todos los enciclopedistas y demás, porque eran maestras de primerísimo nivel, respetadas en la ciudad, en toda la ciudad. Era un gusto. Pero lo que aprendimos ahí en primaria era una enormidad. Y después cuando fui al secundario de hermano marista era doble turno, unas exigencias enormes. Y con toda esa preparación que tenía de la primaria, porque yo fui de la primaria, no fui al colegio de hermanos maristas. Y sin embargo, no tuve ninguna dificultad cuando accedí al secundario allí. Bueno, ¿cómo hacer para eso? Y yo creo que los psicólogos tienen mucho que aportar en el campo de la educación en Argentina. No dejarle esto a los técnicos, como dice muy bien Darío, sino inmiscuirse en esas cuestiones porque es muy importante, pues está en juego generaciones de jóvenes, ¿no? Es muy serio el caso que estamos viviendo. Digo, no solo la psicología, sino muchos saberes. Por eso necesitamos de todo. Ve, por ejemplo, toda la discusión de Darío. Yo digo, claro, esto está buenísimo. Mientras hablaba, pensaba, digo, para saber cómo hacerlo concretamente. Bueno, empecemos por acá, rescatar este valor. No lo aniquilemos estos valores, por favor. No los destruyamos. Desde acá construimos cada vez más cosas. De acá construimos el pensamiento, la argumentación y demás, no de la destrucción, ¿no? Eso me parece muy importante. Bueno, un poco, Daniel, esto de presentarle a un grupo variado, porque como te decía, hay de distintas... Pero todos estudian psicología, ¿no? No, psicopedagogía, psicología y algunos que, bueno, Maxi es en realidad profesor de historia y director de la carrera, así que, pero lo interesante era que solamente, digamos, yo podía contar algo de por qué estoy enamorado de lo que hago, presentándote a vos, que sos un enamorado de lo que haces. Porque solamente así se puede explicar este acto generoso también de estar con nosotros este tiempo y que haya pasado volando estas 2 horitas que compartimos, digamos, pasaron volando, no más de 2 horas, pasaron volando por esto, porque yo creo que estamos compartiendo pasión. Exactamente, exactamente. Si no hay Es lo que eros, se necesita que aparezcan, digamos, yo vuelvo a repetir, en cada uno de esos lugares estratégicos, en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, en las tecnicaturas, en la universidad, hace falta que nos encontremos con esta gente loca, enamorada, que contagie. Porque lo otro se puede exactamente. encontrar, pero lo fundamental es esto, que es la vocación. Mira, Darío, hay un texto, Etienne Gilson fue un gran filósofo francés del siglo XX, murió a los 94 años, y tiene un libro pequeño que se llama El amor a la sabiduría. Y dice Gilson, se pregunta, si Sócrates estuviera hoy y viniese un alumno a la universidad, ¿qué pregunta le haría? ¿Sobre filosofía? No. ¿Amas saber? ¿Deseas saber? Bueno, sos bienvenido. Porque cuando está el deseo, la pasión, lo demás se da. El deseo es el motor de la búsqueda, de la investigación y de la docencia. O sea,
una universidad sin investigación y docencia no existe. El que mueve eso es el eros, el deseo. Si el deseo no está, la dedicamos a otra cosa, digamos. Uno hace política en la universidad, no sé, el otro. Acá en la universidad yo le digo, perdónenme, miren, no hay universidad porque son militantes, a confesión de parte, relevo de pruebas. Un militante, ¿ustedes escuchan lo que estoy diciendo? Es la contracara del universitario. El universitario es un hombre de pensamiento, no milita. El militante, el que milita en un ejército, obedece a quien lo dirige y no discute jamás. El hombre de pensamiento se pregunta permanentemente las cosas y se repregunta. Toda la cara opuesta a esto. Hay militantes de todo, no sé qué militantes hay, qué sé yo, no me interesa a mí, los militantes. La universidad es una universidad hecha por académicos, ¿no es cierto? Que eventualmente pueden tener tal adhesión política y todo, pero cuando eso existe en la universidad, se subordina la academia a la política, murió la universidad, ¿no? Que es lo que lamentablemente muchas veces pasa. Estoy diciendo la universidad como esta búsqueda de la verdad Sí, y de sí, la sí. transmisión de lo que uno va descubriendo en las búsquedas, ¿no? Por eso siempre, fíjense qué cosa curiosa, cuando el docente da lo que va descubriendo, al estudiante lo hace tener un rol activo, porque el estudiante queda insatisfecho y el que enseña también, porque sabe que no puede dar todo del objeto que está investigando, porque es infinito. Y eso lo incita al discípulo también a ponerse a buscar, para buscar comunitariamente. Es una comunidad la universidad, ¿no? De maestros y discípulos que buscan y comparten lo que van encontrando en las búsquedas. Eso nos edifica como hombres, ¿no? Y esto que hablamos tanto de progreso, a mi juicio, el progreso es progreso auténtico en la verdad de uno mismo y del sentido de las cosas. Y esa verdad de uno mismo, el sentido de las cosas, se descubre a través del acto de pensar, que es la respuesta adecuada a la pregunta formulada. Sin eso, lamentablemente, no hay vida universitaria, ni hay tampoco progreso real de los hombres. Esa es la precisión que tengo, ¿no? No sé qué dice, apareció otra vez ahora Esteban, resucitó, Sí. ¿no? Bueno, pero no sé si te quedaba algo más, Esteban, si querías alguna cosa más, porque no sé si fui claro, si... Lamentablemente me quedé sin internet. De a ratos cortó un poquito, pero pude Sí, nos escuchar dimos gran parte cuenta. de la respuesta que armaste para la pregunta que yo te hice. Eh, nada, la verdad te agradezco porque contribuye muchísimo como para que yo siga pensando acerca de esta cuestión de la diferencia entre las lógicas clásicas y las lógicas no clásicas, que es algo que me tiene a mí bastante despierto. Eh, Como Claro. hoy estaban hablando acerca de los estoicos, yo te quería hacer una pregunta. Viste que hoy vos comentaste esto de que el platónico, ¿no es cierto? Es como que estaría parado en el medio entre saber y no saber, que tiene que saber algo acerca del objeto acerca del cual pregunta, porque si no, no podría formular tal pregunta. Bueno, yo me gustaría saber un poco más para formular bien esta pregunta, pero lo cierto es que no. Algo escuché acerca del momento fecundo del estoicismo. Eh, Escuché a alguien decir que Zenón se acercó al oráculo y que el oráculo le dijo, no sé cuál es la pregunta que hizo Zenón, eso es lo que me gustaría saber para hacer la pregunta, pero bueno. Eh, el oráculo le dice algo así como, usted tendría que tratar de comunicarse con los muertos. Y escuché a alguien afirmar que ese era el momento fecundo del estoicismo y nunca entendí por qué. Creo que por eso tampoco me quedó el relato entero en la cabeza. Entonces le quería preguntar a usted si conocía por ahí un poco acerca de ese momento fecundo, o si no es ese y es otro, si podría comentarlo. No, yo lo sé, el momento fecundo del estoicismo como concepción global, Mm, pero no en particular el tema de la muerte de alguien. El momento fecundo es escuchar a la fisis, a la naturaleza. Esa es la vocación estoica. O sea, oír
la ley que brota de la naturaleza misma de las cosas. Ese es un principio clave del estoicismo. O sea, imitar la naturaleza, seguir la naturaleza. En la vida moral, ¿no? Por eso lo natural es bueno y lo antinatural es malo para todo ese pensamiento. Tanto estoico, bueno, y platónico y aristotélico también, por supuesto, en la ética nicomaquea y demás, ¿no? Eso es lo que puedo decir nada más, Esteban, sobre ese punto, ¿no? Te agradezco, Daniel. Estimado maestro, como siempre un placer. Uno no vuelve a ese primer encuentro, pero sabe por qué, digamos, sigue siendo un presente ese primer momento ahí en lo de Rosy Querín, nuestro amigo, Sí, qué en bueno. su biblioteca. Éramos poquitos, pero bueno, ahí hicimos la reunión. Vos nos recibiste con un grupo de jóvenes bueno, que justamente también con la generosidad de él y de Emilio Cairuz, bueno, fue que Sí. surgió este encuentro, digamos, ¿no? ¿Por qué se reía Esteban? ¿Lo conocías a Rosy Querín? No, no lo conozco. Me río porque, bueno, nosotros lo conocemos como Ilse, vos lo conocés, usted lo conoce como Darío. Eh, Él siempre tiene esta forma anecdótica de por ahí cortar las clases, ¿no es cierto? Como que va y se acuerda de algo, entonces siempre me provoca un Ah, poco de gracia, pero es algo cariñoso más que nada lo que me provoca. claro. Bueno, Así que vos, bueno, espero no haberlos cansado, aburrido o cansado sobre todo, pero y de clemencia, porque soy así vehemente, no es que tenga, a mí lo que me interesa es que la gente piense, digamos, no que llegue a las conclusiones mismas que llego yo, sino que piense simplemente, que es para mí fundamental la vida universitaria. Y ojalá esto no se pierda nunca, porque hoy lo que veo es una clausura del pensamiento. Ahí parece un pensamiento solo que está permitido, lo políticamente correcto, y no se puede pensar fuera de ahí, a punto tal de que Chomsky y otros, este gran lingüista Chomsky y otros pensadores de izquierda han puesto el grito en el cielo acerca de esto, y en el mes de enero en la Sorbona han hecho un gran congreso que quiero acceder a las actas, pero no puedo, todavía no he averiguado, no puedo encontrar la información acerca de esta cultura de la clausura, ¿no? Que para mí es muy serio porque aniquila el pensamiento crítico. Es tremendo, es muy serio y eso está ocurriendo a veces en algunas universidades. Por eso yo lo único que les pido es que sean valientes y digan realmente lo que piensan sobre las cosas, ¿no? Y los profesores también, ¿no? Eh, sí, pero eso le vale muchas veces a uno el ostracismo sí, el ostracismo, la muerte civil, ¿no? En muchos casos, ¿no? Es bastante serio. totalmente. Pero vale la pena luchar por eso, porque es mantener una de las cosas más importantes de Occidente, que es el pensamiento crítico, la posibilidad de ser libres, diversos entre los iguales. Es fundamental eso para el hombre. Nos podemos equivocar pensando, pero estamos obrando como hombres. Sí, a mí Así me que. quedó de ese primer momento, más allá de que guardé algunas palabras que comparto con cada vez que tenemos estos encuentros por ahí, pero fundamentalmente el desafío. Yo creo que me contagiaste el desafío. No sé si lo pude expresar o lo puedo expresar eh, a mi manera y con mis posibilidades, pero me contagiaste el desafío y tomé como misión también generar ese desafío para otras almas, ¿no? Así que te agradezco porque te aseguro que tu presencia en mi vida no ha sido solamente algo del orden de un libro o de un concepto, sino más bien de una experiencia relacionada con la vocación. Así que te agradezco infinitamente y te abrazo espiritualmente. Bueno, yo cualquier cosa quedo a disposición de ustedes si necesitan esos libros de Nussbaum, que yo tengo en versión electrónica, si los necesitan me los piden, yo con todo gusto se los remito. ¿Eh? Así que un gusto ha sido, Darío, y de reencontrarlo después de tanto tiempo, te mando un abrazo muy afectuoso y un abrazo para todos. ¿Eh?
Gracias, que lo pasen bien gracias, y que gracias. espero que colaboren a hacer mejor la educación en Argentina, el hombre argentino. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que Nos sigan muy vemos. bien. Adiós. Abrazo.